No solo el 9 de abril el Congreso piensa en las víctimas, estas han estado presentes en las agendas del Senado y Cámara durante el último año. En el último año, el Congreso de la República trató el tema de las víctimas en diversos foros y sesiones extraordinarias de las dos cámaras. Adicionalmente, la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Ley de Víctimas organizó, entre otras actividades, 5 foros regionales en diferentes ciudades. Muchos de estos eventos fueron transmitidos por el Canal Congreso. El total suman 50 horas de emisión. El primer foro regional se realizó en Villavicencio el 8 de abril del año pasado. 60 víctimas se encontraron con el ministro de Interior Juan Fernando Cristo, el senador Juan Manuel Galán y varios representantes a la Cámara como Clara Rojas y Jaime Buenahora. En el foro se enfatizó en el tema de la participación de las mesas municipales de víctimas para hacer un seguimiento a los avances en los temas establecidos por la Ley de Víctimas. 4 meses después, el 5 de agosto, se celebró el segundo foro, esta vez en Carmen de Bolívar, con la asistencia de 300 personas. En él también se hizo seguimiento a los avances de los temas planteados de la Ley 1448 y se escucharon las preocupaciones, recomendaciones y propuestas de víctimas de Bolívar y Sucre. Y como ha dicho la mesa del distrito, estamos totalmente de acuerdo con el proceso de paz. El tercer foro fue en el sur del país, en Ipiales, Nariño, el 19 de agosto. El evento se dirigió a las víctimas del conflicto armado que tuvieron que desplazarse a otros países. Con la presencia de 4 senadores y 2 representantes a la Cámara, se fijaron nuevos retos y recomendaciones dentro del marco de paz y posconflicto. Rivera, en el Huila, fue el escenario del cuarto foro regional de víctimas a finales de septiembre. Más de 500 asistentes se dedicaron a promover espacios apropiados de inclusión a las víctimas como ciudadanos, de tal manera que puedan expresar sus expectativas y preocupaciones sobre el posconflicto. Y el quinto foro se desarrolló en Barrancabermeja, con la presencia de víctimas de los Santanderes y el oriente del país. Allí también se hizo seguimiento al cumplimiento de ley de víctimas y se garantizó un espacio de expresión para ellas. Los alcances de los foros regionales fueron presentados y analizados en la Comisión de Víctimas del Congreso a comienzos de diciembre. Para ello se realizó una sesión en el Capitolio encabezada por el senador Juan Manuel Galán y la representante Clara Rojas. Víctimas, las voces de paz fue el título de una audiencia extraordinaria organizada por el Congreso el 10 de octubre pasado. Durante 6 horas, las víctimas discutieron acerca de los escenarios de participación efectiva que les permitieran reafirmar sus exigencias de ser tenidos en cuenta y considerados como núcleo esencial en el proceso de paz. El Capitolio Nacional también fue escenario del 5º Encuentro Nacional de Jóvenes Víctimas. El propósito central del evento fue generar un acercamiento de los jóvenes víctimas a las instituciones y al trámite legislativo. El compromiso del Congreso de la República con las víctimas llegó hasta la sede de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, con la participación de Colombia en el tercer encuentro del Foro Internacional de Víctimas. Allí se abordaron temáticas relacionadas con la reglamentación y participación efectiva de las víctimas en la Mesa Nacional de Víctimas. También en el Congreso nació la Federación Nacional de Víctimas de las FARC, promovida en el 2014 por 30 senadores, víctimas de esa guerrilla. El mes pasado tuvieron su asamblea general en el Capitolio para promover la unión y formar una fuerza política que sea escuchada. A la asamblea asistieron más de 70 líderes representantes de organizaciones que agrupan a más de 75.000 víctimas de las FARC, entre comunidades afro, indígenas, comunidad LGBTI, desplazados, familiares de secuestrados y desaparecidos. La Comisión para la Equidad de la Mujer también se ocupó de las víctimas. En noviembre pasado realizó en Mocoa un foro que reunió a más de 1.500 víctimas mujeres. Allí se escucharon las propuestas de los líderes quienes se pronunciaron sobre los acuerdos de paz con las FARC. En febrero pasado, las víctimas del país aseguraron su participación en el trámite de los proyectos de implementación de los acuerdos de paz que discuten en el Congreso. La voz de las víctimas quedó dedicada en un proyecto de la Comisión Primera de Senado. Esta autoriza la presencia y deliberación del coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, así como de representante de las FARC. El año se cierra con este evento, en el cual el Congreso de la República en pleno recuerda, honra y visibiliza a las víctimas del conflicto armado.